genios financieros, ¿cómo están? Estamos de vuelta por mi canal. Yo soy María José Araujo y soy tu mentora en finanzas personales y finanzas saludables. El día de hoy quiero traerte algo relacionado con todo el tema del ahorro, un tema y las razones por las cuales yo no estaba ahorrando en una determinada época de mi vida y las razones por las cuales no estaba teniendo este ahorro, no estaba generando este ahorro, las razones por las cuales estaba teniendo fugas que generaban que mis ahorros se disolvieran de un día a otro. Entonces, sin más preámbulos, empecemos para que conozcas esta historia y puedas ver con qué te identificas y puedas seguramente también sacarle provecho para poder darle un boost a tu ahorro y poder consolidarlo y seguir, por supuesto, multiplicando tu dinero. Como en algunas ocasiones les he contado, yo siempre fui una persona súper ahorradora desde chiquita. Y cuando empecé a tener mi primer trabajo, pues sí me enfoqué al tema del ahorro. Incluso hice esas famosas cuentas de ahorro programado en que me debitaban mensualmente una cantidad de dinero. Y hasta ahí pues parece como que ok, tenía la cultura del ahorro desde ese momento. ¿Qué estaba pasando con mis ahorros? ¿Por qué no estaba ahorrando? Y si bien yo ahorraba, enviaba una cantidad fija mensualmente a ese ahorro y cuando tenía ingresos eventuales enviaba también cantidades adicionales, lo cierto es que mis ahorros eventualmente se disolvían. Y finalmente, cuando yo empecé a manejar mis finanzas, les fui dando un giro, empecé a manejar de una manera mucho más consciente mi dinero, empecé a determinar el por qué estaba teniendo esas fugas de dinero, porque mis ahorros se estaban disolviendo a pesar de que yo continuamente y mensualmente me esforzaba por crear ese ahorro, por ir consolidando ese ahorro, por ir viendo cómo crecía, porque era una cuenta con interés compuesto, etc. Parecía que estaba haciendo las cosas en orden, sin embargo, había algo que estaba fallando muchísimo, que son principalmente dos temas que me estaban fallando a mí como persona al momento de yo organizar mis finanzas y ahorrar. La primera era el tema de planificación. Yo no tenía ninguna planificación en torno a mi dinero, yo no tenía ninguna planificación en torno a ese ahorro que estaba generando, yo no tenía ninguna planificación, ninguna proyección con mi dinero. Yo realmente decía que sí, ok, quiero comprarme un carro, pero no era una meta que yo me estaba planteando en firme, no era una meta que yo decía, ok, de aquí a cierto tiempo me compro un carro, no estaba estableciendo y ejecutando un plan para efectivamente llegar a comprarme ese carro. Y el segundo punto por el cual mis ahorros se disolvían a pesar de tener esta cuenta de ahorro programado, es porque yo no tenía un ahorro con propósito. Yo simplemente me dejé llenar la cabeza que hay que ahorrar, porque ya saben que ahorrar es bueno y es lo que a la mayoría de nosotros nos han dicho cuando hemos sido pequeños y se podría decir los consejos que hemos recibido de nuestros padres. Sin embargo, justamente como me enfoqué simplemente en hay que ahorrar porque ahorrar es bueno, mi dinero no tenía ningún propósito. Entonces, alineándose al hecho que yo no tenía una planificación con esos ahorros, con ese dinero, y tampoco tenía un ahorro con propósito que diga, ok, X cantidades para el carro y X cantidad voy a destinar para comprarme ropa, por poner un ejemplo. Pues claramente mi dinero encontraba eventualidades que simplemente generaban que yo tenga que despedirme de mi dinero. Podían ser eventualidades que en realidad no eran emergencias como tal, temas que surgían de momento, a veces temas familiares y simplemente mis ahorros se iban por la borda. Yo llegué, de lo que me acuerdo, a ahorrar más o menos unos $6,000, fue lo máximo que yo llegué a tener en esa cuenta, cuando todavía no tenía un ahorro consciente. Y sea como sea, yo llegaba a un punto que realmente me despedía de esos ahorros. Incluso muchísimas veces yo simplemente me enfoqué a acumular dinero ahí y llegó un punto en que dije, ok, voy a hacerlo para precancelar la deuda que yo tenía de mi crédito estudiantil. En ese sentido le empecé a dar un enfoque a mi ahorro
de, ok, ¿cuál es tu propósito? ¿A dónde te vas a destinar? ¿Cuál es la planificación que yo tengo? Y fue el primer momento en el que yo dije, ok, lo voy a destinar en tal fecha a precancelar esta deuda, y sabía la cantidad que yo necesitaba. Fue ese primer momento, pero realmente no lo hice de una manera muy consciente, sino lo hice más con el enfoque de quiero precancelar esa deuda. ¿Y por qué lo hice en ese sentido? Porque yo en ocasiones anteriores, como ya había tenido varias preocupaciones en torno al tema de deudas y como no sabía manejar mi tarjeta de crédito, pues yo ya había ocupado en 2 ocasiones anteriores esos fondos que tenía dentro de esa cuenta para precancelar las deudas de mi tarjeta cuando vi que los intereses se empezaban a disparar. Entonces, esos momentos fue un momento en que simplemente yo, por impulso, por miedo, por frustración, por preocupación, utilicé ese dinero, utilicé esos ahorros que yo tenía para precancelar esas deudas de la tarjeta. Es decir, yo ni siquiera tuve la conciencia de decir, ok, ¿cómo me hago un plan de eliminación de deudas? ¿Cómo manejo mejor mi tarjeta de crédito? Simplemente fue el impulso de decir, no quiero ver nunca más esa deuda. Y por supuesto ya en el camino y con el tiempo fui aprendiendo cómo se maneja la tarjeta de crédito, pero creo que es algo que pasa muchísimo cuando tenemos el desconocimiento de cómo funcionan ciertas herramientas financieras y por supuesto también cómo manejar nuestro dinero de una manera consciente para que nos pueda respaldar en todas las acciones que vamos tomando a lo largo del tiempo. Entonces, como te explico, hay esas 2 partes fundamentales que van a hacer que tus ahorros tengan sus frutos, multipliquen ese dinero que tú estás ahorrando y puedan empezar también a trabajar por ti, que es una de las finalidades que tiene el ahorro, sobre todo cuando lo empezamos a hacer a largo plazo. Es decir, vas desde un ahorro simple a ya darle un enfoque de inversión, así sea una inversión de bajo riesgo y que tal vez no te genere rendimientos gigantescos, pero ya le empiezas a dar otro concepto al manejo que tú tienes tanto con tu dinero como con tus ahorros. Entonces toma en cuenta estos 2 temas, toma en cuenta que es súper importante que te enfoques en el tema de planificar y el tema de tener un ahorro con propósito. Nunca ahorres por ahorrar. Creo que es de los errores más grandes que cometemos cuando empezamos a manejar dinero y simplemente vamos a encontrar fugas en el camino, vamos a encontrar eventualidades en el camino que nos digan, utiliza ese ahorro, ¿por qué no? Está ahí estancado, hazlo trabajar, dale un mejor propósito. Y es justamente porque no le hemos dado un propósito anterior que recurrimos a ese dinero, el momento menos esperado y el momento en que entramos como en una etapa de debilidad. Así que pon en práctica planes de acción para planificar con tu dinero, dale un propósito a ese ahorro. Si es que tienes ahorros en una cuenta y no sabes para qué, pues siéntate a darle un propósito, tal vez a diversificarlo, a darle varios motivos por los cuales estar ahí en esa cuenta y ponte también una fecha. Eso va a ser súper importante, con eso tú también te vas a sentir motivado. Así que nada, te dejo con estos 2 temas. Recuerda darle clic al botón de suscribir, dale clic a la campanita para que no te pierdas absolutamente ningún video y no te olvides también de seguirme en mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como mariajose.araujoa. Ya nos vemos la próxima. Adiós.